Bienvenidos. En esta ocasión les presento una plática que sostuve con la creadora Aurea Freniere el pasado viernes 10 de mayo. Se trata de un detrás de cámaras de su novela gráfica El violín negro. Por su longitud he decidido separarla en dos partes. Espero que sea de su agrado. Hadas y época victoriana. Las hadas posiblemente han sido la figura de fantasía que desde siempre me han acompañado. No es raro encontrar a estos seres en mis cómics, sin embargo, nunca les había dedicado toda una novela. Mi madre, quien era una gran narradora de cuentos, me llenó la cabeza desde muy chica con la existencia de estos seres, que para ella no eran espíritus benéficos que concedían deseos a las personas. Por el contrario, eran entes en su mayoría malignos y esquivos, y quienes podían hacerte algo si no te ibas con cuidado y les tenías respeto. Pensé que mi mamá exageraba, pues en todas partes me decían lo contrario, pero mi madre no estaba mal. Años más tarde aprendí que la época victoriana, 1837 a 1901, tenía la culpa de la imagen de las hadas como espíritus benéficos, pues en aquella época se romantizaron muchos conceptos, en especial los paganos, y entre ellos los cuentos de hadas. De espíritu travieso y algunas veces maligno, el hada se convirtió en un dador de dones, transformándose en menos de 50 años en la figura que conocemos ahora. El violín negro ha sido una historia que he tenido en mi cabeza por más de 10 años, y la cual publiqué a manera de fanzine, inconclusa, antes de que el editor me metiera en la cabeza emprender la aventura de hacer mi primera novela gráfica. No falta decir que fue todo un reto y una experiencia transformadora para mí como persona y como artista. Este sketchbook compila parte del trabajo realizado durante un periodo de 2 años. Es pues una mirada hacia el proceso creativo y el cómo hice este cómic. También incluye para los curiosos un vistazo a los nuevos proyectos que tengo en puerta. Si de algo sirvió este proyecto, además de no dejarme dormir y de tenerme con los nervios de punta, fue para renovar mi amor y mi compromiso con el arte de hacer cómic. Aurea Freniere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Dark Paladin X una vez más. Yo soy Dark Paladin X o Fernando, como ustedes gusten. Y en esta ocasión me acompaña una muy querida amiga, la creadora Aurea Freniere, para platicar de su más reciente novela, El violín negro, su ópera prima, básicamente. Un producto que yo honestamente vengo esperando desde hace muchos años. De hecho, si ustedes en el canal han visto el video de la Conque 2017, desde entonces yo ya les venía platicando del violín negro. Y pues en esta ocasión convencí a Aurea para que platicara con nosotros y nos diera un detrás de cámaras de qué fue, de cómo fue crear el violín negro. Bienvenida, Aurea. ¿Me harías el favor de presentarte? Hola, perdón, ya te hablé por encima de ti. Mi nombre es Aurea Frenier, o Freniere, como quieran decirle. Em, y soy artista gráfica, entre otras cosas. Me dedico a la animación. Y pues ahora, como mencionaba Fernando, estoy lanzando la novela del violín negro, que es mi ópera prima. Y pues bueno, aquí andamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Aurea, por aceptar esta invitación. Espero que sea una plática divertida. Para empezar, lo que acabamos de leerles hace rato es parte, más bien es la introducción al sketchbook que Aurea llevó en el año 2017 a la Conqué, justamente en Querétaro. Sí. Como les comentaba, desde entonces, y de hecho, desde hace un par de años antes que venía siguiendo a Aurea en Instagram, Facebook y demás, venía viendo pequeños pedazos, pequeños vistazos de lo que estaba haciendo Aurea con el violín negro y la verdad es que solamente de ver esos sketches que están justamente en este trabajo que tengo ahorita en mis manos, la verdad es que se antojaba ya desde entonces saber qué historia requería una ambientación tan fastuosa, tan padre, la verdad, Aurea. Debo decirte que desde los sketches ya se veía la personalidad de tu trabajo. Gracias. Pues bien, en este caso, yo en el video de la Conque 2017 les decía que estaba presupuestado que el violín negro saliera para finales de ese año, ¿es correcto, Aurea? Sí, sí, el violín negro fue un proyecto que se hizo en aras de que, pues,
yo terminara la historia y pues se supone que iba a ser a finales de 2017, pero recordemos que en el 2017, si más no estoy mal, tuvimos lo del temblor. Ujú. Entonces, todo se retrasó después con lo del temblor. La verdad es que fue un momento muy difícil para nosotros que vivimos en la capital y todo se retrasó, ¿no? O sea, la prioridad ya no era una novela gráfica, pues quién se va a estar pensando en eso, ¿no? Ujú. Nadie. Entonces, ni yo, honestamente, ni yo. Claro. Entonces, pues bueno, fue un proyecto que se estuvo posponiendo, no nada más posponiendo, sino que se caía y se levantaba y luego varias editoriales se lo pelearon y a la mera hora nadie lo quería. No, 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 una cosa, pues bueno, un vía crucis, ¿no? Que ya después platicaremos, ¿no? Pero bueno, Claro. estaba planeado a finales del 2017, pero pues como les repito, no todo pasó. Sí, todo pasó. De hecho, otra vez haciendo nuevamente referencia a ese video, yo ahí decía que estaba con los haciendo changuitos, así de para que ya no hubiera más retrasos, no porque dudara de la calidad de tu trabajo o tu narrativa, sino simplemente para que saliera. Pero pues bueno, las cosas tomaron otro camino. Sí, sí. Sí, es que también la gente piensa que publicar, o sea, que tú acabas como artista y publicas y ya. O sea, tenemos que tomar en cuenta que cualquier libro, o sea, no, eso no es exclusivo del violín. Cualquier libro en lo que sale toma de 6 a 7 meses. Claro. Porque estamos hablando de postproducción, de gente que hace el maquetado, de corrección de estilo, etcétera, 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 ¿no? Y aparte, estamos en un país en donde la impresión es muy cara. Claro. Entonces, es un proceso que bueno, yo sabía que iba a terminar la novela y me iba a tomar 6, 7 meses para sacarlo, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Lo puedes sacar, Ese era el plan. ese era el plan, ¿no? Pero pues bueno, no, el proyecto no concretaba, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, tuvimos retrasos y pues hasta ahorita. Hasta el pasado 3 de mayo. Ah, sí, ajá, sí, se cumplía el plazo. No hay plazo que no se cumpla, como dicen por ahí. Ahora, tú ibas a la Conque del 2017 justamente con la intención de promocionar el violín negro, con este sketchbook que tú y yo tenemos en manos, cada quien. Además de tener separadores y otro tipo de cuestiones, todo eran materiales promocionales. Sí, El sketchbook, si no recuerdo mal, dice por acá que se terminó de imprimir más o menos por ahí de 2016. ¿Estoy correcto? mira, no, a ver, déjame reviso. Yo el sketchbook, la realidad es que lo imprimí antesito de la Conque. Ok. Se terminó de imprimir en abril de 2016, pero no, en realidad es el 2017, tienen la fecha mal. Sí, era abril de 2017, ¿no? Ok, Sí, perfecto. sí, yo tengo la fecha mal. La realidad es que lo que pasó fue que cuando yo le enseñé todo al editor, el editor me dijo, ya está bien, ¿no? Ujú. Y de repente, pues Ya no estaba tan bien. ya no estaba tan bien porque no podíamos irnos sin presión, porque estaba muy pegado a la conque. Y Ya. entonces el editor me dijo que yo hiciera un sketchbook como un tráiler, Sí, porque yo claro. tenía mesa y todo. Entonces armé un sketchbook en friega a principios de, o sea, no solo de a principios de año, sino días antes de la conque, Claro. para poder llevar algo. Y es Ujú. que hay que tomar en cuenta, Fer, que yo ya no iba a hacer cómic. O sea, yo hice todo esto porque, pues porque Luis me dijo, no te puedes rendir. Ujú. De hecho, Ujú, dime. perdón, de hecho, ahorita llegamos a esa parte de tu publicación preconque de este año, que Ujú. es pues creo que literal el detrás de cámaras. Cualquiera de nuestros amigos aquí del auditorio que nos hagan el favor de escuchar esta plática, podría ir a tu página personal y leer ahí el detrás de cámaras del violín, que es una historia que me parece digna de contar en sí misma. Es que, bueno, podríamos andar muchas cosas. Claro. Básicamente, em, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo ya no quería hacer cómic, yo estaba muy desencantada con el medio. Y el sketchbook, tengo que decir, como retomando un poco lo que estábamos hablando antes, Ujú. cuando yo empecé a sacar las cosas del violín y cuando yo me enfrenté al reto de dibujar el violín, eh,
les repito, yo ya estaba muy desencantada, ¿no? Número uno, yo ya no quería hacer cómic. Número dos, no. Y entonces, y yo misma como artista me sentía muy estancada en donde estaba. Entonces yo ya no sabía como para dónde jalar. Y cuando empecé a subir los previos del violín, cuando comencé a subir el parlamento y los foros de conciertos, pues mucha gente empezó a decir, oye, yo no sabía que dibujabas así, oye, yo no sabía que tenías este trabajo. Ahí empecé a conocer a muchas personas que me empezaron a seguir. Ahí creo que ahí fue cuando más o menos empezamos tú y yo a hablar. Y luego me preguntaban, pues, ¿dónde puedo conseguir tu trabajo? Pero yo tengo que decir, y siempre lo voy a decir, el violín me forzó a dibujar de otra manera, porque uno luego se llena de telarañas como artista y yo les digo, yo les repito, o sea, yo estaba en el fondo, o sea, yo estaba más abajo del fondo, ¿no? Cuando dices tocar fondo, bueno, yo no lo tocaba, yo lo estaba viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, el violín fue una actividad en la que eh, cuando empecé la novela, en específico la novela, lo hice como para retarme, ¿no? Dibujé muchas cosas que técnicamente para el nivel de dibujo que yo tenía eran difíciles. Y bueno, siguen siendo difíciles, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí eran un reto. Y simple y sencillamente me eché el clavado y me aventé a hacerlo, ¿no? Y, y el sketchbook, bueno, fue un compilatorio de todo eso, ¿no? De todo ese trabajo que venía haciendo durante 2 años, ¿no? Ajá. Entonces, y que luego la gente, te repito, ¿no? Me decía, qué más puedo ver de tu trabajo? ¿Qué más puedo hacer? Pero pues yo estaba enfocada en el violín. Yo estaba Claro. haciendo todo lo del violín, ¿no? Entonces, el violín, por decirlo de una manera dramática, y no lo digo despectivamente, pero es la realidad, el violín acaparó 2 años y medio de mi vida. Menos de 2 años y medio, pero acaparó 2 años y cachito de mi vida, en el que el editor en realidad me echó a andar y nunca me presionó, ¿no? La realidad es que yo pues trabajo en publicidad, trabajo en animación y pues no nada más estoy haciendo cómic, ¿no? Ajá. Entonces, tú tienes que, o sea, yo salía, entre comillas, o sea, salir, o sea, es decir, que terminaba mi hora de trabajo y yo me ponía a dibujar el violín. Ajá. Entonces, fue un proceso muy lento. El otro día que estaba platicando con otros novelistas gráficos, me acuerdo que me dijeron, es que nadie entiende lo que es dibujar una novela gráfica porque es un pentatlón y sí tienen toda la razón del mundo. Es una actividad exhaustiva. Es una mezcla de varias disciplinas artísticas. Aparte, a pesar, pero yo jamás había dibujado. Es que a lo que yo me enfrenté, no es porque yo esté diciendo, ay, mi novela es la quinta maravilla. No, no, no. Yo nada más estoy hablando del reto ante, Personal para ti. claro, el reto ante el que yo estaba y ante lo que yo tenía que resolver. Ujú. Y yo veía compañeros que decían que hacían novelas gráficas casi casi en 6 meses y en un año. Yo no sé la verdad cómo lo hacen. Yo creo que a lo mejor están dedicados nada más a la novela, pero yo no. O sea, la verdad es que yo cada página me costó trabajo. Hay páginas que las disfruté, hay páginas que las odié ¿Y que las odias al día de hoy? y que las odio el día de hoy. Hay páginas que recuerdo, hay páginas que así, las veo y se me salen las lágrimas por los sentimientos de tristeza, ¿no? Que conllevan, etcétera. Es una novela muy personal para mí, muy, muy Claro. personal. Eh, y que después se convirtió en una cadena porque no la podíamos publicar. Había mucha gente interesada, pero nadie se quería animar, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso, Aurea? Digo, Eh, porque, perdón, sí, no, dime. Porque me imagino que obviamente hay un montón de personas en México diciendo, pues ¿sabes qué? Pues a mí me salen palitos uno y palitos 2. Tengo un par de ideas así medio simpáticas o que me parecen llamativas para levantar un guión y hacerlo con palitos uno y palitos 2. Y Ajá. pues una vez que yo ya tengo mi sketch y demás, yo voy, no sé, con la editorial X y pues, en 6 meses ya me aprueban. ¿A qué crees que se deba que, por ejemplo, pues por decirlo de alguna manera,
tuvieron miedo del violín, algunas editoriales o más de una editorial. Lo que sucede, mira, yo trabajé en editorial muchos años, desde los 19 hasta los 34, no ando así. Ajá, Y yo te puedo decir, manejé licencias, manejé contenido original, muchas cosas. Y ajá, ahorita en esta época la realidad es que si tú eres un artista que tiene 100,000 followers, te publican tu libro sin chistar. ajá, Pero yo soy una persona que trabaja en animación, mi medio es la animación. Yo he estado en cómic y he publicado cómics y muchas cosas, me dediqué mucho tiempo a ser redactora de anime, etcétera. Pero ahorita las editoriales lo que buscan es un artista que no le tengan que hacer tanta publicidad y que tengan una venta segura. ajá, Entonces, en realidad fue por eso, porque sí les gustaba mucho la historia. O sea, te repito, hubo 3 editoriales que se lo empezaron a pelear, pero al ajá, final, cuando ven tu recuento en el que ven que no eres una artista muy conocida, no se quieren aventar. Y yo no puedo estar enojado con ninguna de las editoriales porque esto es un negocio. claro, Y, y ya, sin embargo, sí los puedo criticar porque no pueden generar una industria nueva, siempre se la pasan reciclando, reciclando y dependiendo de licencias. Y hay claro, mucho talento aquí en pero de verdad, mucho talento. No lo estoy diciendo porque me hayan dicho que no a mí, sino ajá, simple y sencillamente siento que hay muchas personas muy creativas y la respuesta es que pues nos tenemos que ir a otro lado. Y entonces es cuando ya cierto, eres súper famoso al otro lado te quieren publicar aquí y tú como autor les quieres mentar su abuela, ¿no? O sea, claro, desde les quieres luego, agarrar y decir, no te voy a, es más, te voy a vender la licencia 4 veces más. Y entonces tienen toda la gente la idea de que los mexicanos que salen son gente al etcétera. Pero es que aquí el mexicano que triunfa, triunfa a pesar de México. Y de triunfas a pesar del repente, sistema, y claro, a pesar del sistema, ¿no? Y de repente, es que yo siempre pensé, yo siempre creí en ti. No, güey, siempre me estuviste poniendo el pie, güey. Entonces, pues bueno, esto fue lo que pasó con el violín, ¿no? La verdad es que es difícil porque en mi caso, pues sí llegó momentos en los que me desesperé porque yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Porque pasan meses y meses y meses. Y había gente que me veía y me decía, ¿por qué no lo publicas tú? ajá, Pero, pero para mí el violín es una historia que yo sentía que yo tenía que terminar el proyecto con las personas que lo empecé. Porque este libro no es nada más mío, ¿no? Entonces, insisto, o sea, tiene una historia de trasfondo negra. Ahora sí que tiene una historia de trasfondo muy pesada y tiene una historia de, de anhelo también, de esperanza, de muchas cosas. Puse muchas cosas, muchas cosas en el violín y a pesar de mí misma y a pesar de muchas cosas lo seguí dibujando, ¿no? Durante 2 años y cacho. Y yo de hecho tengo que decirlo que cuando yo vi el libro en físico, yo no me había dado cuenta de lo que yo había hecho. Me refiero a que siempre pensé que era delgadita el libro y el libro no es delgadito, ¿no? Entonces, cuando lo vi dije, "Uf, son muchas páginas y no y es algo que yo no dimensioné en cuanto le estaba dibujando, a pesar de que yo puedo ver el bonche de hojotas, pero como que el libro no se traducía, es muy distinto, es muy raro de explicar esto, ¿no? Querías terminar el proyecto con quienes lo comenzaste en este caso. Sí, quería terminar el proyecto con que los comencé porque, pues bueno, ellos, Luis Gantús, que es el editor y fue un excelente guía, ajá, Luis creía mucho en la historia. Yo creo que Luis creía en el proyecto más que yo en un principio. Eh, y pues yo creí importante que termináramos el proyecto juntos, ¿no? Claro. Ahora, Ajá. perdón, No, continúa, no, continúa, no, simplemente iba a decir que tuve la fortuna de que así fue, ¿no? Entonces, ahora, ¿fue incitación de Luis? ¿Luis fue el travieso que te, digamos que te metió la espinita de haz el violín en formato de novela gráfica? sí, mira, yo a finales ¿qué será? 2013, ajá, como te repito, ya no quería hacer cómic, ya no quería estar en el medio, ya no quería hacer cómic. Pero yo ya en ese momento yo tenía 2 números del violín publicados por medio de fotocopias.
Y en ese momento estaba el Festo Cómic, al Sí. que yo asistía y era parte de un grupo de comiqueras que nos llamábamos el Ovilet. Con Adalisa Zárate, Adalisa ¿cierto? Zárate, exacto. Y resultó que, pues bueno, yo terminé desencantada de todo el medio. Dije, ya no quiero hacer nada de esto. No le veía futuro, ¿me entiendes? Pero nosotros en el Festo tenías por regla que entregar cómics para el Festo, para que hicieran una biblioteca como para saber qué es lo que se estaba haciendo en el medio en ese momento. Y aparte hay que recalcar que el Festo solo te aceptaba si tenías cómics nuevos. No podías... Sí, no podías, Exacto. No podías reciclar, recuerdo. Ajá, bueno. Entonces, yo pues estaba muy decepcionada porque pues yo quería hacer libros, ¿no? O sea, yo no quería hacer fotocopias, o sea, sobre todo después de estar en editorial, ¿no? Y entonces, mi compañera Dalisa ya empezó a dar el salto a impresión, porque ya podía costeárselo, y yo me quedé atrás. Y llegó un momento en el que dije, pues, ¿para qué sigo haciendo esto, no? O sea, qué flojera. Estamos hablando entonces otra vez del año 2013. Sí, más o menos. Que era una de las últimas ediciones del Festo, que si no recuerdo mal, terminó en el 2015 que tuvo su última edición, ¿cierto? Exacto, sí. Estamos hablando de 2013. Entonces, ¿qué pasa? En el 2014, me acuerdo que llegó Ada y me empezó a decir que iba a sacar, que si el violín 3, porque tocaba el violín 3. Y yo le dije que estaba mal, que yo ya no iba a ir. Y me dijo, ¿cómo que no vas a ir? Y yo, no. Pero ella no me tomó, o sea, me tiró de a loca, ¿no? Y estás haciendo berrinche, digamos. No, mira, no sé ni cómo, o sea, ahora sí que le tienes que preguntar a ella, pero pues ella, de veras, no me hizo caso, fue por mi gafete y todo, y me acuerdo que me entregó las cosas y le dije, no voy a ir porque no tengo nada que vender. Y entonces o sea, yo di por terminado y ya, ¿no? Se acabó. Yo, en realidad, yo había tenido desde el 2013 hasta el 2014, pues para hacer toda mi proceso mental de desapego, ¿no? De decirle adiós al medio de los cómics. Y aunque bueno, ahorita yo lo sé y todo el mundo lo sabe que nunca le puedes decir adiós a los cómics, pero ok, pero en aquella época yo estaba convencida que sí lo iba a poder hacer. Y entonces, pues, ¿qué pasa? En el 2014 no me presento al Festo Cómic. Y entonces, lo que Luis me comentó, esto ya es del lado de Luis, de repente me dijo a Dalisa, Luis quiere hablar contigo. Y yo me quedé, ¿para qué quiere Luis hablar conmigo? Y le dije, ¿quién? ¿Luis Gantús? Me dice, sí, yo conocí a Luis como el organizador del Festo, ¿no? Y yo dije, ¿por qué quiere hablar Luis conmigo, no? Y me dice, sí, Luis quiere hablar contigo. Y me dijo, Ada me dice, pues no sé para qué. Le dije, ¿no sabes para qué? Yo, no, y yo le dije a Dalisa, no puedo ir, o sea, no puedo ir. Porque yo recuerdo, en aquella época no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me acuerdo que tenía mucho trabajo. ¿No era la campaña de los búhos? Seguramente sí, estaba en una de esas cosas locas. Y le dije, no puedo ir, y ya. Y yo en ese momento estaba pasando un momento a nivel personal muy, muy, muy feo de depresión clínica. Pesado, sí. Sí, de depresión clínica. Y entonces, pues imagínate, ¿no? De por sí ya estaba desencantada, pues todo lo veíamos mal. Claro. Sí, entonces Luis me contactó directamente a mí por primera vez por el Facebook y me dijo, por favor, necesito hablar contigo. Y yo le dije, es que no puedo ir porque tengo mucho trabajo. Me dijo, no me importa, tienes que venir. Así me dijo, tienes que venir. Y yo dije, bueno, y volteé a ver a bueno, en esa época nada más éramos novios porque al año siguiente me casé. Y le digo, Ariel, quiero saber mi marido, Ariel Orea. Y me dijo él, pues, ¿qué pasó, no? Y le dije, es que Luis quiere hablar conmigo. Y yo dije, pues voy a ir, ¿no? Y sobre todo yo fui porque yo sí soy partidaria de que, pues, tú no sabes cuándo vayas a regresar, ¿no? Y entonces yo quería llevar un trato civil con todos, ¿no? Pues no se trata de pelearte. Yo nunca me agarré y dije, y me voy porque maldito me... No, nada. Yo no dije absolutamente nada. Y entonces, simplemente te ibas a ir y ya, sin mayor ya, sí, sin mayor, sí, ya, pues a quién le importaba, ¿no? Aquí a mí, aquí en mi casa me conocen y me mandan por los refrescos, ¿no? Entonces, pues sí. Don Luis Gantús, pues me dice, a ver, vamos a platicar. Llegué yo al Festo Cómic, me acuerdo que, incluso yo soy pelirroja, me tapé el cabello y me fui de incógnitos, imagínate, ¿no?
de que yo estaba así, de que no quería que nadie me viera, no quería, Es no decir, quería que yo, no, es que no quería saludar a nadie, o sea, no quería llevar a nadie, de hecho hasta llegué de malas al CENART y entonces Luis agarró y me jaló a un rincón apartado y me empezó a decirme que no me podía vencer, ¿no? ¿Cómo que ya no vas a hacer cómic? ¿Cómo que no vas a estar? Y le dije, pues ¿para qué? No. O sea, No le veías el caso. no le veía el caso, no le veía el futuro. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo de lo que ya se los hice, pues Luis me dijo, rendirse no es una opción. Me dice, yo he visto tu trabajo en lo que has entregado y me parece excelente. Y yo creo que tú necesitas sacar esto en novela gráfica. Y yo me empecé a reír en su jeta. Me empecé a reír y yo así de... No quiero imaginarme qué pensó Luis. Sí, yo así me empecé a reír y yo así de, pues no, yo no tengo dinero para sacar una novela gráfica, nunca he hecho una novela gráfica, ¿no? Y me dijo, bueno, así, pues empieza por la primera, ¿no? Me dice, la primera te va a costar trabajo, pero vas a ver que va a ser una experiencia que no te vas a arrepentir de ella. Ajá. Y yo así de, "Eh, no sé". Y dije, bueno, está bien. Y yo me acuerdo que me ofreció ser el editor, me ofreció ser la guía, me ofreció que buscábamos a ver cómo le hacíamos con el dinero para poder publicar el violín. Y yo me quedé, o sea, se me cayó la mandíbula porque, o sea, de veras, te repito, yo a Luis solo lo conocí como el organizador. Era una figura lejana. Claro, ahorita, era el amigo de Adalisa Zárate, no era mi amigo, ¿me entiendes? Entonces, ahorita, digo, no puedo decir que tengo una amistad con Luis Gantús, ¿no? O sea, lo considero una persona cercana, lo considero un editor. Trabajé muy a gusto con él. Es una gran guía, es un tipazo, es una persona que sabe un friego de cómics, que me otorgó una guía que pues, le voy a estar agradecida toda mi vida, ¿no? Y sobre todo que me otorgó un jalón de orejas y de decirme no te puedes vencer, ¿no? Y, y me sacó del hoyo de donde yo estaba. Más bien me tendió la mano para empezar a escalar el hoyo de donde yo estaba, para poder salir de donde yo estaba, ¿no? Claro, Tenías que salir por ti misma. Claro, sí, y pues salí haciendo una novela, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a la casa y le platiqué a Ariel, o sea, me tomó tiempo procesar. ¿Qué habías dicho que sí? Sí, no nada más que había dicho que sí, sino el ofrecimiento, ¿no? Sobre todo porque yo así de, pero es un cómic pinche, perdón por la palabra, en fotocopias. Es así como que, ¿what? Pero Luis se veía muy interesado, así de, no, tú tienes que seguir publicando y bla, bla. Y entonces, pues bueno, empezamos con las juntas para saber qué es lo que se tenía que hacer. Y así fue como empecé. Así fue como empecé. Y yo llegué y le platiqué de qué se trataba, qué era lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí empezamos. Entonces, la novela me tomó 2 años hacerla. a partir de ese Un cachito, punto. a partir de ese punto. Y pues fue un proceso lento, fue un proceso doloroso, fue un proceso que después se complicó porque mi salud declinó, pero de todas maneras seguía haciéndolo. Y pues hasta que se completó, ¿no? Hasta que se completó, ¿no? Yo nada más Hasta que veía... se completó. Hasta que se completó por ahí de finales del 2016, una cosa así. Sí, se completó como... De hecho se completó antes, pero tienes que tomar en cuenta que todavía yo tenía que ponerle los grises y los tonos, los medios tonos y etcétera, ¿no? O sea, el line art básicamente ya estaba para finales de 2016. ¿Más o Sí, menos? sí, más o menos, sí, como en noviembre de 2016. Y yo me Ok. dediqué después a meter en friega todos los grises, ¿no? Y Ahora, se hizo primero un acercamiento en puro gris y después Luis cambió cosas en color. Pero bueno, ajá, dime ahora sí. Ok, ahora, yo aquí en el canal tengo un par de sesiones de dibujo muy pequeñas. Yo tengo un año, más o menos desde la Conque pasada, colaborando con un amigo que se dedica a hacer su webcomic. Entonces yo le hago edición de lo que él llama sesiones de dibujo, que son pues, básicamente el proceso acelerado que él captura, pero él pues hace sus hojas de cómic o sus pin-ups e ilustraciones en digital. sin embargo, Desde esos años del último festo para acá, mientras te seguía yo en Instagram y demás, Sí, yo lo que veía era Aura Freniere está haciendo perspectiva, está haciendo arquitectura, está haciendo todo en tradicional. sí, trabajo mucho en tradicional.
Entonces, toda la novela del Violín Negro la hiciste en tradicional, ¿es correcto? Sí, toda la novela está hecha a mano. O sea, yo sé que todo el mundo trabaja con la mano, ¿no? Pero me refiero a que sí, está hecho tal completamente con método tradicional. Porque yo no me acomodo en la computadora. Entonces, digo, sí tengo ilustración digital, pero para mí la perspectiva exacta es la perspectiva a mano. La Entonces, analógica, sí, yo estoy acostumbrada así, yo no estoy diciendo que los que que esté hagan mal. perspectiva, no, ojo, y lo quiero aclarar porque siempre creo, ay, es que maldita sangrona, no, no, Elitista, elitis, no, simple y sencillamente estoy diciendo lo que a mí me acomoda, ¿no? claro. Entonces, a mí me enseñaron a hacer la perspectiva a mano y es como yo me acomodo. Ok. Y, y sí, de hecho fue cuando empecé a utilizar Instagram y otro tipo de redes y que empecé, digamos, como que la gente me empezó a notar, ¿no? Ajá. Sobre todo porque pues no es muy común, la verdad, que las mujeres hagan perspectiva. Entonces me decían, oye, ¿dónde está tu trabajo? Y la fregada. Pero pues yo empecé a postear pues todos estos bocadillos de lo que está haciendo la novela porque decía, voy a acabar todo esto en Dios no sé cuánto. Y nadie va a saber que los... Estoy Y haciendo. nadie, sí, había gente que me decía, es que no postees porque la gente se va a robar la idea. Yo, órale, pues que se roben el parlamento, por favor. Sí, Entonces, háganme el favor. sí, y te voy a decir una cosa, no porque yo estoy diciendo ahorita, no, pues es que yo soy muy chuchita cuerera y nadie como yo dibuja el parlamento. No, no, no. Porque les repito y de veras les reitero, para mí fue un reto hacer la novela. Yo, por ejemplo, cuando acabé la primera perspectiva del Parlamento, que es una perspectiva, perdón, sencilla, pero tiene mucho detalle, yo sí te puedo decir que dije, ah, caray, pues sí la puedo dibujar, ¿no? Y entonces, cuando superé el Parlamento, pues ya, entonces dije, ok, bueno, entonces voy a dibujar esto. Ah, caray, sí lo puedo dibujar. Y Porque, salió. claro, porque imagínate, cuando estás en un hoyo depresivo y más uno que es artista y es todo intenso, entonces, pues sí es la realidad. Entonces, pues tú te tiras al drama y dices, no puedo, y te desgarras las vestiduras así, ¿no? Y tuve yo que luchar con muchas inseguridades, con muchas. O sea, yo ahorita, la verdad es que mi marido tiene una frase muy buena que Ajá. dice, todo se puede dibujar, todo. El problema es que te puede costar más de una hoja. Y es verdad. Claro. O sea, ¿qué tanto lo quieres dibujar? Si te urge dibujarlo y estás dispuesto a pagar el precio para dibujarlo, pues te va a tomar varias horas, te va a tomar varios días, etcétera. Y así te puedo decir. Por eso mucha gente le empezó a llamar la atención porque dijo, mira, hasta el Parlamento, mira, hay caballos. Yo, de hecho, muchos de mis primeros posts estuve compartiendo, o sea, yo sabía dibujar caballos, pero bueno, sabía entre comillas y subrayado, ¿no? Sí, pero ya después, pues, obvio, ya era un hacha dibujando caballos al final de la novela, ¿no? Pero tuve que explorar esa parte, porque los caballos son difíciles de dibujar, y no estoy diciendo que estén así como que súper excelentemente bien, no, porque ahorita los veo y digo, tienen esto mal y eso, pero pues bueno, ningún cómic es perfecto, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo hago todo a mano y requirió un trabajo de investigación visual, tanto visual Ajá. como histórico, y, y pues es la manera en la que yo trabajo, ¿no? De hecho, mi nueva novela estoy haciendo exactamente lo mismo que de lo que hice la del violín, ¿no? Entonces, Claro, sí. Pero bueno, ya tienes, como bien decía Luis, la primera duele y la segunda duele un poquito menos. mira, yo creo, la verdad, honestamente, que cada libro que tú saques, que cada proyecto que hagas artístico, va a tener un costo y un impacto en ti como artista, tanto Claro. bueno como malo. No hay más. No hay vuelta de hoja sobre ese aspecto. Sí, sí, o sea, evidentemente, ¿no? Lo sufres de manera distinta simplemente o lo gozas de manera distinta. En mi caso, el violín fue más tortuoso. ¿Por qué? Porque yo no quería hacerlo. Esa es una realidad. Yo Ajá. no quería hacerlo, me había comprometido con Luis Gantús. Luis Gantús es una figura importantísima en el medio de nuestros cómics de México. Le pese Ajá. quien le pese. O sea, te Ajá. caiga bien Luis o no te caiga bien. Es un señor que es una figura muy importante. Y yo me había comprometido con este señor, ¿no? Y, Con don Luis y yo sé, Gantús. Y yo sé que tú no eres de las que dices, ah, sí, ahorita lo hago y es de dientes. para afuera, No, ¿verdad? no, la verdad es que no. No, yo sí soy una persona seria. Y yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y sabes que sobre todo de probarme a mí misma que lo podía hacer. Esa es la realidad. Yo tenía mucho, mucho miedo de no lograrlo, ¿no?
Y, y pues ahí está el tema, porque como dice Yoda, ¿no? Y por eso fracasas, porque estás pensando desde el principio que no lo vas a poder lograr. Y Ujú. conforme fue avanzando página tras página, tras página, página, perspectiva tras perspectiva, ¿no? Toma tras toma, thumbnail tras thumbnail que fui dibujando, me fui dando cuenta que sí podía hacerlo, ¿no? Y que sí iba a tener, había días que tenía días muy malos y que decía yo, es que no debería estar, o sea, hay días, de veras, había días que yo decía, ¿por qué fregados me estoy haciendo esto a mí mismo? Podía estar afuera en el parque, ¿no? Casi, casi. Pero el violín siempre estaba dentro de ti en ese momento. Sí, el violín es que bueno, el violín ya tiene otras implicaciones emotivas, ¿no? Por las Ujú. que yo lo estaba haciendo y por eso digo que fue un reto, ¿no? Igual, a veces es mezquino esto del arte porque ustedes pueden agarrar la novela, la leen en 40 minutos máximo, ¿no? Y ya, está De bien, hecho. está chido y se acabó, bye, ¿no? Pero, pues nosotros vivimos con esa historia, yo viví con esa historia y con esos personajes durante mucho, pero mucho tiempo en el que estás comiendo y estás pensando en los personajes, En la en la, perspectiva, en la siguiente, claro, sí, 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 en el siguiente panel, básicamente. exacto, en el siguiente panel, en cómo voy a narrar esto, o sea, porque para empezar, no empecé directo dibujando, tuve que planear la historia primero, ¿no? Cómo, Ujú. porque replanteé todo lo que yo había hecho en los otros dos números, yo dije, ok, bueno, yo voy a hacer esto en serio y lo voy a hacer bien. Y entonces agarré mis dos tomos, los primeros que yo había sacado, mis dos panfletitos, digamos, y los volví a replantear. Porque dije, bueno, no voy a sacar una porquería, ¿no? Y porque yo decía, bueno, ok, esta posiblemente es la única novela gráfica que haga. Eh, y yo dije, pues voy a cumplir con esto porque estuve de hocicona, ¿no? Y ya dije que sí. Y entonces, pues voy a hacer esto y después, bye. So long, suckers, ¿no? Y Ujú. entonces replanteé todo. Se agregaron cosas, se agregaron varias cosas que no traen las fotocopias originales. Siento yo que me quedó una historia más redonda, Ujú. más legible, con personajes con los que puedes empatar bien Ujú. y con los que te puedes identificar. Y entonces no me arrepiento. Mucha gente me dijo, no, no la repitas, porque los dos tomos eran el equivalente más o menos a llevar 60 páginas de cómic. Y estamos hablando que mi cómic tiene 140 y tantas páginas, ¿no? Ujú. Entonces mucha gente me dijo, estás repitiendo la mitad, más allá de la mitad, ¿no? Un poquito, perdón, menos de la mitad, ¿no? Yo dije, Ujú. no importa, voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Entonces fue empezar desde cero, de nueva cuenta. Entonces tuve que storyboardear toda la secuencia. Les repito, yo trabajo en animación, entonces todo mi acercamiento fue como si estuviera haciendo una película. Ujú. Entonces storyboardeé toda la La historia. historia. Y tengo que Ujú. decir también que esto, perdón, fue a petición de Luis Gantus. Luis Gantus me dijo, tienes que saber a dónde va tu historia, tienes que storyboardear todo. Y entonces yo así, y yo me ataqué, porque imagínate, es así como que voy a dibujar toda la historia, y ¿para qué dibujo toda la historia si ya la dibujé, ¿no? Ajá. Ya Sí. está en thumbnails, ¿no? Pero bueno, hay muchos artistas que dibujan el thumbnail total de la página, yo no. Yo dibujo todas las escenas en chiquito. De hecho, en el sketchbook hay una Ajá. Aquí muestra de viene. cómo lo hice. Yo Ujú. dibujo todas las escenas en chiquito porque estoy acostumbrado a nivel fílmico, ¿no? Yo trabajo en películas y en tele, entonces eh, para mí fue exactamente hacer eso. Y conforme al principio, más bien conforme fue avanzando, al principio fueron thumbnails, pues todos inseguros, ¿no? Con lápiz y que no sabía para dónde iba. Ya conforme iba avanzando y que me fue adentrando en la historia y que fui sacando todos los personajes, toda la narrativa, pues todo lo que se muestra en la novela, terminé haciendo todo con pluma. Terminé haciendo todo con pluma. O sea, ya era pluma negra así, pero ya era como si tuviera, ¿cómo decirte? Entré como en un frenetismo de... En un frenzy. Ujú. sí, como un frenzy, de veras, o sea, parece exageración. Pero entré en un frenzy en el que andaba con mi Biblia a todas partes. Ujú. Y por la Biblia me refiero a mi cuaderno donde... A tu cuaderno de trabajo, Mi sí. cuaderno de trabajo.
y andaba por todas partes con el cuaderno, o sea, estaba comiendo y estaba con el cuaderno. Me acostaba y me acostaba con el cuaderno al lado por si se me ocurría una toma, Una ¿no? toma, Y digamos. sí, no, post-its por todas partes de la casa, este, em, o sea, todo, ¿no? Cuando llegué al conflicto final y todo eso, pues igual todavía con más ahínco, me acuerdo que sí llegó un punto en el que estaba total y completamente distraída en estar haciendo la historia, ¿no? Ajá. Y mi marido me tuvo que recordar que no era animación y que tenía que cortar varios cuadros. Y entonces, Claro. pues obvio, hacer edición de thumbnails y etcétera, ¿no? Ajá. Y fue un proceso que duró unos 3, 4 meses. Así, en esos 3, 4 meses, te dedicaste completamente a hacer el storyboard de toda Sí, la de historia. toda la historia, sí. Ujú, Ajá. y obviamente, y abajo escribí el diálogo, ¿no? Otra de las cosas que me pasó a mí es que la mayoría estaba escrita en inglés, la historia. Ajá. Entonces, empecé en español y terminé en inglés. Y era esta cosa te digo, total y completamente de veras, un frenzy de que ya no podía hacerlo a lápiz. Tenía yo que sacarlo de la manera en la que podía, ¿no? Y ya me acuerdo que cuando terminé el storyboard fue un alivio porque tenía una historia. Claro, ya estaba ahí en, ¿cómo decirlo? En rudo, digamos, en bruto. Sí, Todavía con todos las esquinas por pulir, pero ahí estaba. no, ahí estaba, yo ya tenía una historia que podía contar y que Ajá. podía yo leer, que ya podía yo leer varias veces y decir, esto no, esto sí, esto lo tengo que cambiar, esto, bla, 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 y empezaron, había cosas que de veras no tenía planeadas y que surgieron en ese momento. Y Ajá. otras cosas que quité que no me servían. Eh, hay muchas cosas que quería yo meter sobre la época victoriana, pero pues bueno, no eran parte de la historia, o sea, más bien no servían para narrar la historia de Charlotte y las terminé quitando. Haciendo así a ojo de buen cubero, un recuento rápido, más o menos como cuántas páginas terminaron bajo el hacha. Mm, que yo, secuencias que hubiese cortado, Ajá. porque les recuerdo, como trabajo en animación, pues trabajamos por secuencias y escenas. Ajá. Entonces, la novela se compone de 9 secuencias, más o menos, 9, 10 secuencias. Y yo Ajá. quité como unas cuatro. 4. Cuatro. O sea, hubieran sido otras que 40 páginas. Sí, yo creo que sí, yo creo que llegaba a las 200. Ok. Y quité todas esas páginas, porque no eran, no, no agregaban nada a la historia. No aportaban No nada, sí. aportaba nada a la historia. O sea, estaba padre en la ambientación, pero así y el punto es. Ajá. Entonces las quité. Las quité totalmente porque no añadía nada al viaje De Charlotte. sí, de Charlotte ni de ninguno de los personajes presentes, ¿no? Y dije, bye, Ajá. te vas al caño. Y entonces ya los quité, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita viendo otra vez el sketchbook, esa secuencia que mencionas del Parlamento es una de las que, ¿te acuerdas que te dije que más me gustan y que me encantaría honestamente verla en un print? Es una secuencia mágica, la verdad te lo digo. Gracias. El estar de un lado del panel, básicamente, el narrador, digámoslo así, para no hacer spoilers, Ujú. con su audiencia y pasando el fuego o el humo, el Parlamento inglés en perspectiva, al fondo, con una carreta en primera persona, obviamente, en primer plano. Y además esa secuencia, cuando yo estaba leyendo la novela, Sí. me pareció muy significativa porque es el rollo de cómo los humanos nos contamos historias y en varios videos y ensayos y demás que he visto de narrativa visual o de narrativa auditiva o incluso de videojuegos que yo también he estado, pues digamos, instruyéndome sobre varias técnicas y conceptos y demás. Ajá. Normalmente te hablan del velo, digamos, y de cómo desde tiempos inmemoriales los humanos se reunían alrededor del fuego, de la luz, en medio de la noche para contarse historias. Es que es un tema muy importante en el violín, el contar historias. Si te fijas en el violín,
hay historias que se cuentan dentro de las historias. En el violín todo el mundo está contando historias, todo el mundo, porque, porque las historias se pasan de una generación a otra o de un momento a otro, etcétera, y las historias continúan en su propio universo, ¿no? Entonces, yo de hecho en mi canal tenía o sea, hablé brevemente de cuando estaba empezando la novela y justo dije eso. Es un libro tipo Las Mil y una Noches donde la gente se cuenta historias, pero dentro de esas historias se cuentan más historias. Entonces, era una de las intenciones total y completamente, ¿no? Y sobre todo tener al espectador siendo un personaje más de esos recipientes de historias que están sentados en la fogata. A ti también te están contando la historia. Claro. Sí, sí, ese panel justamente por eso, sinceramente me parece precioso y es una muy buena representación visual de esta magia que es el contar historias. Y de hecho, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero me parece haber leído ahí en mi feed de Twitter que comentaste algo o le comentaste a alguien durante la con que este concepto que me gustó mucho de nosotros cuentistas o narradores, una cuestión así, tenemos que convencer al espectador de que la mentira que le estamos contando es real, una cuestión así. Sí, siempre he dicho, de hecho lo mencioné en el podcast, en otro podcast que fui, que contar una historia es contar una mentira bien dicha. Y, y una mentira bien dicha está basada en un punto de realidad, porque si no la ficción se desmorona. Por eso hay universos que no se sostienen porque no están basados en un ápice de realidad y el lector no te puede comprar el boleto. Sí, bueno, de todas maneras, uno como lector o como espectador en sí de materiales de ficción acepta el contrato, digamos, de que, ok, a partir del punto en el que yo me siento en la butaca o de que yo me coloco frente a la pantalla o abro las hojas del libro o de la novela gráfica o del cómic, estoy asumiendo un contrato con el narrador, con el creador que está del otro lado, incluso del otro a muchos años de distancia, podríamos incluso decirlo, de que a partir de aquí él y yo tenemos un cierto número de reglas y puedo hacer lo que llaman muchos en inglés es suspension of disbelief, Exacto. o lo que yo llamo en español la suspensión de la realidad. Ah, no, claro, pero de todas maneras toma en cuenta esto. O sea, por ejemplo, tienes a los Avengers, ¿no? Los Avengers sí son personas que tienen superhéroes, etcétera, pero no dejan de existir en un plano real. En el que, por ejemplo, están sujetos a una serie de leyes porque los superhéroes no se pueden. O sea, ahí está tu mentira, que serían los superpoderes, pero está basado en un hecho real. Sobre todo cuando estás trabajando en una novela, como en mi caso, que tiene muchas cosas supernaturales. Entonces, tienes que tener un punto de partida, ¿no? Que en mi caso, mi punto de partida son las personas que van a que les cuenten un cuento. Entonces, tú puedes como lector agarrar y tener dos opciones, o crees o no crees. Y que es mucho el tema también de la novela, ¿no? Sin spoilers, pero es mucho también el tema de la novela, ¿no? Porque a mí, como, como autora, a mí lo que me gusta es narrar historias, me gusta muchísimo. Y, y es el hecho de ver, de comprobar si la gente te compra el boleto o no, cuando le estás narrando la historia, ¿no? Y no porque crean que existe un vampiro o existe un ogro, etcétera. Es el hecho de que cómo los cautivaste. Que por ese momento que te estuvieron escuchando, la gente se transportó a donde tú los querías transportar, ¿no? Entonces, por eso digo, una historia es una mentira bien contada. Me gustó mucho esa frase, entonces sí, no la recordaba tal cual, entonces hice una paráfrasis, pero bueno, era la idea. Es esa, sí, de hecho lo dije lo he dicho en varias partes, pero sí, para mí una historia es una mentira bien contada, ¿no? Y una mentira bien contada, la que sea, así estés mintiéndole a una persona, tiene que tener un punto, una arista. Un ancla en la realidad, digamos. Exacto, un pie en la realidad, ¿no? Ok, entonces bueno, pasó, teníamos para 2013 iniciaste, 2000, un par de meses después, digamos a mediados finales de ese mismo año, del 2013, ya estaba lo que decíamos el storyboard.
No. El ¿En bruto? 2013 fue cuando dije que yo ya no iba a ir a las convenciones y en el 2014 fue Ah, cuando me 2014, fusioné. ok, Sí. perfecto. Ujú. Para, digamos, finales de 2014 ya estaba todo el storyboard, Toda la historia. Ajá. la historia en bruto. Ujú. Ujú. Y arrancamos, ahora sí, a detalle. A detalle, sí. 2015, 2016, ya 2 años, 2 años y cachito. Ujú. Ujú. Sí. Y llega la Conque de 2017. Ujú. Vas a Querétaro, va también Ariel a vender los últimos ejemplares de Mi Herencia, también de su propia novela. Sí. Están los dos en Querétaro. Vamos un montón de gente a San Garabato. Ujú. Y el sketchbook. ¿Cómo te fue con la venta del sketchbook? Mira, eso fue muy chistoso porque yo regreso 2 años más tarde con pedazos de un proyecto, con promesas de un proyecto, de Ujú. esta grandilocuente novela, ¿no? De esta novela épica de, ya sabes, bla, bla, bla. Regreso con un sketchbook y diciéndoles ya pronto. Y Bueno, perdón, eso suena, perdón, un poquito ominoso, en el sentido de que yo no estoy muy metido en el medio, no es exactamente mi área, el medio del cómic o la historieta en México. ajá. Pero sí sé de alguien. Ah, claro, sí, sí, eh, imagínate. Sí, del promesas, ay no. Sí, por eso, perdón, no lo mencionaremos por nombre, No, pero sí. sí, imagínate. así de próximamente. Ujú. Pero a mí Luis cuando vio el trabajo, me acuerdo que se sentó. Luis fue muy chistoso porque Luis era un editor que me checó, nunca me carrerió, pero checaba qué estaba haciendo. Por ejemplo, cuando saqué la página del Parlamento, me dijo, quiero esa página cuando la acabes. Yo te dije lo mismo, bueno, ya en mi caso fue posterior a la novela, pero sí. Sí, a mí me dijo, quiero esa página cuando acabes. De hecho, tiene que pasar por ellas. Bueno, no tiene que pasar por ella. De hecho, yo tengo que ir a entregarle la página. Ujú. Entonces, y yo le dije, sí, ok, te la llevas, hombre, no hay problema. Y, y empezó a ver este tipo de cosas. Te digo que la gente del medio me empezó a notar. Ujú. Digo, ¿quién es esta niña que está haciendo esto? Y yo, oye, ¿dónde puedo ver más tu chamba? Pero pues el problema es que no había más chamba, ¿no? Sí. Porque pues yo había también, me estaba dedicando para el violín. Y entonces te das de cuenta que pues yo llego, te digo, con esta cuestión de una novela que se va a publicar. Y Ujú. Luis cuando vio todo esto, como decía Luis, nunca me presionó, nunca me hizo nada. Y Ujú. entonces yo le digo a Luis, la novela está terminada. Y yo le dije esto, que será como... La con que fue en el 2017, ¿no? Bueno, la Ah, primera de mayo, estas, ¿no? sí. Sí. Yo le dije esto, habrá sido como no fue en diciembre acá, en enero, en febrero Del del 2017. 2017. Ujú. Y entonces Luis vino aquí a mi casa, vio la novela, porque Luis decía, cuando veía las cosas me dice, yo nunca te dije nada, me dice yo, porque Luis siempre me dejó trabajar muy en paz y muy a gusto. Ujú. Claro, iba yo a checar y checaba ciertas cosas. eh, no sé, ¿qué tanto vamos a decir de spoilers aquí? ¿No vamos a hablar de spoilers o no vamos a hablar de No, spoilers? muy leve. Ok, bueno. Entonces, había ciertas cosas que pasaban con los personajes que yo no sabía si irme así, como meterle el pedal todo, Ujú. por el tipo, por la naturaleza de los personajes que yo quería manejar. Y Luis siempre me dijo, tú tienes idea así la historia, hazlo. Así hazlo. Y yo me dice, o sea, no es momento de ponerte tímida. Yo digo, órale. Y entonces, o sea, ese tipo de cosas yo checaba a base con este Luis. Y cuando ya le llamo para dar la novela, Luis se sienta, la lee y se queda callado y no me dice nada, ¿no? Y yo dije, uff. Y me Ujú. dijo él, me dice, felicidades, ya tienes un contenido. Y me dijo, nada más que yo no creo que vayamos a llegar a la Conque, porque estamos muy pegados en fechas. Pero no te preocupes, el próximo año la sacas. Imagínate, 12 meses para mí. Era así, me dice, vamos a empezar a finales de... En septiembre vamos a empezar a hacer la post. Mientras yo quiero que le hagas unos cambios a esta novela. Y se decidió que parte de la novela, parte de las partes presentes de la novela, del tiempo presente, se iban a poner a color. Y que mientras tanto me fuera preparando un sketchbook como si fuera un tráiler. Entonces pues yo me preparé en friega un sketchbook. Yo Ujú. regresé a la Conque como esta persona que iba a sacar esta novela.
mucha gente lo vio y recuerdo varios tweets, no eran así como gran cantidad, pero sí vi varios así de, oye, esto se ve interesante, pues ya la quiero. Sí, sí, hubo mucha gente interesada, me fue muy bien. Cosa que te voy a decir que para una persona que ya no quería hacer cómic, fue muy alentador. Una bocanada de aire fresco. Sí, fue muy alentador, porque pues yo decía, es que a nadie le gusta mi trabajo, ¿no? O sea, ¿para qué lo hago? Porque uno tiende también a poner su valía frente a los demás. Les repito, como contexto, que yo estaba pasando por una situación también difícil. eh, entonces, yo me fui, durante todo el proceso de la novela, yo me fui recuperando de depresión clínica. Entonces, pues empecé a ver las cosas más claras. Y cuando fue a la Conque, la verdad fue un gozo ver que la gente estaba interesada en mi trabajo y en que llegaba la gente y que estaban dispuestos a comprar un sketchbook de un proyecto que todavía no se concretaba. Es que yo otra vez repito, desde el sketchbook ya se veía la personalidad del trabajo. O sea, ahí en los trazos, incluso en bruto, se nota. Ay, gracias. Bueno, yo, No, de veras. Recordarás que en esa primera Conque, que fue básicamente el renacimiento de la Conque, me acompañaban justamente mis amigos que viven en Querétaro, y ellos también me lo comentaron así de, pues, oye, ¿ya para cuándo está esto? pues mira, yo traté, por ejemplo, de mostrar en el sketchbook lo más que pudiera sin dar spoilers, porque ahorita tú ya que leíste la novela puedes ver que hay cosas que no podía mostrar en el sketchbook, por mucho que hubieran sido padrísimas. Ujú, O sea, a mí, por ejemplo, me gustaría que la segunda edición de la novela, si es que se da, pues ya traigo ujú, un sketchbook más completo. O sea, ujú. estaría padrísimo, ¿no? Pero hay muchas cosas que yo no podía mostrar porque eran spoilers. Y te daba en la torre toda la historia, ¿no? Entonces, sí fue difícil en esta con que cuando me preguntaban de qué se trata, y yo así de, No te puedo decir. no te puedo decir, mira, bueno, sin hacerte tanto spoiler, y entonces ya como que me preparé un discursillo ahí para decirles, Ujú. ¿no? Pero bueno, para mí fue una sorpresa porque me fue muy bien, vendí, casi se me agotó todo el sketchbook. Entonces, fue una sorpresa muy grata ver que la gente estaba interesada en mi trabajo. Y yo ahí Sí. empecé a sentir algo muy esperanzador de reafirmarme, de decir, no me puedo, no me puedo vencer. Y qué bueno que fui a esa conque porque yo no sabía que íbamos a tener un retraso mayor en la publicación, ¿no? Claro, me imagino que justamente esas muestras de interés en la novela, esa venta que tuviste del sketchbook, de los separadores, Sí, de los sketches ahí en vivo que hiciste incluso, o incluso también el estar entre, pues, podríamos decir que tus colegas, ahí en San Garabato. sí, pues es eh, que era un regreso de todo, Fer. O sea, yo ya te digo, yo ya me había ido. Yo Ujú, ya había cerrado la puerta y ahí se ven, ¿no? So long suckers, ¿no? Ya me había ido, yo ya no iba a regresar. Y de veras que yo te la cumplo. Entonces yo ya no estaba cansada del medio, estaba cansada de... Sentía que no tenía nada que dar a nivel creativo, ¿me entiendes? Y cuando yo regresé, o sea, había gente que no nada más no me conocía, sino llegó y vio el dibujo y dijo, quiero. ajá. Encontré a gente que estaba interesadísima en la época victoriana. Digo, para mí siempre ha sido un tema de forever, lo amo y lo adoro. Tiene una estética muy particular y muy llamativa, siempre será así, creo. Sí, sí, y fíjate que yo tengo que decirlo, a lo mejor me voy a cargar mucho hate, pero a mí no me gusta el steampunk, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta la época victoriana, así que tal cual. Y En su estado puro. en su estado puro, digamos, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de la gente que hace steampunk, nada más, a nivel personal no me gusta. Entonces, imagínate, ¿no? Regresar a una convención donde estaban celebrando, donde la gente decía, qué padre está, la gente se llevaba el sketchbook. No nada más se llevaron el sketchbook, llegaban amigos a comprar el sketchbook o llegaban a interesarse en, en Edward o en Charlotte o en las hadas o lo que tú quieras. Enlazada. Sí, ¿no? Ujú, Era algo muy bizarro para mí, era algo surreal. O sea, ujú. porque tú ya traías, o sea, insisto, fue todo un ejercicio salir del hoyo, ¿no? En el que todavía estaba yo saliendo de todo este relajo. Y tuve una recepción brutal. Insisto, a lo mejor para otras personas dicen, ay, ni le fue bien también a la morra, ¿no? A mí me Ujú. fue bien. O sea, para mis estándares de cómo estaba así, a mí me fue bien, ¿no? Dime. No, sobre todo que eh,
¿Cuántas ediciones del Festo hubo? ¿5? ¿6? ¿Previo a la Conqué? No, fueron No me menos, ¿no? acuerdo. Fueron menos, fue uno, dos, tres, yo creo que cuatro. Bueno, Cuatro, cinco. cuatro festos, cinco Cuatro o cinco festos. festos. Ujú. Ok, sí, porque yo siempre le traje ganas, y lo decía yo en mi video del 2017 de San Garabato, porque sí me puse a investigar a ver qué rayos, sabía que estaba por ahí Gantús metido en el Ujú. Festo, que se desapareció el Festo justamente, pues después regresar tú, después de estar en los pasillos del Centro Nacional de las Artes, ahora en el Centro de Convenciones de Querétaro, 2 años después de la última edición del Festo. Sí, o sea, fue regresar a un medio donde te digo, o sea, fue un shock para mí. Tú ya te ibas. Yo ya me iba. Entonces, regresar y ver que tu trabajo estaba siendo bien recibido fue algo muy esperanzador para mí. La verdad es que no tienen ustedes una idea. A veces, digo, sí, hay mucho artista que es súper sangrón, que es un hígado, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar por nadie más. En lo que a mí respecta, de veras, atesoro cada comentario que me dan, cada, cada halago que me dicen, oye, es que me gusta mucho tu arte, etcétera. En esa con que la verdad tuvo mucha gente que se me acercó y me dijo, es que yo cuando estaba más chica yo te seguía y me inspiraste para dibujar. O sea, cosas así, ¿no? Ujú, ujú. Que yo creo que a lo mejor a otras personas se lo dicen muy seguido, a mí no. A mí no, la neta no. Bueno, es que también decías tú, estabas en el medio y no estás, porque lo tuyo era más hacia animación y publicidad. Sí, sí, no, en realidad yo soy parte de otro medio, ¿no? Esa es una realidad. Yo nada más estuve rascando las partes de arriba haciendo cómic y siempre me he mantenido muy a raya Ujú. porque no me gusta la grilla, no me gusta los chismes. El medio del cómic es un medio feo, ¿no? De hecho, Ok. el otro día me decía Bachan, que estuve platicando con él, me dijo, Aurea, es que no hay medio. Me dice, o sea, Son un unos cuantos creadores por aquí y son por unos allá. cuantos creadores que se destruyen entre ellos, eso no es medio. Y Ujú, sabes que tiene toda la razón del mundo. Pero ujú. pues, insisto, yo en aquella época tenía tantas cosas como entremezcladas y todo que, pues, ¿qué puedo? O sea, era así de, ya no quiero estar con ustedes, ¿no? Y cuando regreso, me encuentro con toda esta respuesta. Yo ya tenía un canal de YouTube, ¿no? Ujú. Tenía el sketchbook, tenía el Instagram. Y poco a poco empecé otra vez a subir. Poco a poco empecé a escalar ese hoyo en el que yo estaba, del que Luis me había dado la mano para salir, el que me dijo, no te puedes vencer. Ariel también, mi marido, obviamente, no le puedo dar todo el crédito a Liz, porque otra Ujú. persona que estuvo Ah, excesivamente al pendiente fue mi ujú. marido, ¿no? Entonces, Claro. en todo el proceso, él así de, no, tú puedes hacerlo, tú solo te pones tus límites, ¿no? Y tienes que, tú no estás haciendo esto porque a alguien más le vaya a gustar, tú tienes que hacer la novela Por ti. por ti y sobre todo tienes que hacer la novela que tú quieres contar. No le Ujú. vas a dar gusto a nadie porque al final la única que va a tener gusto por su publicación y que va a ver el libro y en el librero va a decir, me quedó mal, bien, etcétera, va a ser tú. Entonces, regresas al medio del que ya te ibas, ya te estabas desilusionada. Mm. Termina la... ¿Con qué? 2017, te va muy bien en San Garabato, que por cierto, a mis amigos y a mí nos sigue pareciendo un muy buen espacio para los creadores de cómic independiente y de ilustración en México. Sí. Termina la Conqué, habíamos platicado tú y yo esa vez en la mesa, y pues mira, como para noviembre, diciembre ya está. Sí. Ujú. Y, oh sorpresa, pasa ese año, pasa a la siguiente Conqué y no hay violín. No hay violín, así es, imagínate. Y justamente por lo que comentábamos de que las editoriales pues nomás no se quieren aventar con talento nuevo, pero al mismo tiempo se están quejando de que no hay creativos en México. Entonces es algo así como que bonita contradicción. Es muy difícil, mira, y te puedo yo decir que hubo una editorial cuyo nombre no diré, pero Ujú, hubo una editorial que vio el sketchbook y luego quiso el trabajo, ¿no? Por favor, ujú, envíenos una novela. Bueno, ujú, se las envié. Tú ya viste el trabajo de la novela y lo ujú. puedes ver con el sketchbook. O sea, no hay diferencia, es exactamente el mismo. Sí, es la misma calidad, Es sí. la misma calidad, ¿no? Y sin Ujú, embargo, cuando sus motivos para rechazarme era que me dijeron que básicamente era un dibujo genérico, que era un ujú, dibujo aburrido, que era un dibujo poco atractivo, que no ujú. tenía yo estilo propio de dibujo y que pues la historia estaba mala. Y pues que no lo estabas haciendo en manga y no se iba a vender. Sí, y yo así, órale, y ya. Entonces, o sea, así. Y había gente
O sea, eso es por un lado, ¿no? Y había otras editoriales que decían, es que está padrísimo el trabajo, pero no me quiero arriesgar con ella. Es eso, fíjate que mis amigos y yo en Querétaro, desde la primera con que sacamos ese tema así de, ¿y qué va a pasar con quienes esta vez estuvieron en San Garabato? O sea, ¿qué va a pasar con quienes llevan su material en blanco y negro normalmente? Porque imprimir a color obviamente es más caro. Carísimo. Quienes llevan su material en blanco y negro, que aparte como que les falta cierta fineza en el manejo de la técnica de grises y demás. ¿Qué va a pasar con esos creadores? O sea, ya fueron a la Conqué, ya fueron a San Garabato, y luego, y si nos preguntábamos, ¿qué rayos pasa con las editoriales en México, las que haya, para que no se avienten con alguno de esos proyectos y decir, ¿sabes qué? Pues no te vamos a echar el tiraje enorme, pero pues vamos a echarle un tiraje decente, aceptable, y vamos a ver qué pasa. Mira, la mayoría de la gente que está publicada de gente nacional es gente que tiene muchísimos followers en red, entonces ellos no pierden. Y sin embargo tienes, por ejemplo, la contradicción de que desgraciadamente muchas de esas personas que publican a nivel editorial luego no se les vende bien porque su contenido está antes con anterioridad gratis en internet. La gente dice, pues ¿para qué voy a pagar por algo que puedo sacar gratis? Sí, agarro, pongo mi navegador comic.com y ya está ahí. Claro, porque no entienden que el artista tiene que tragar, ¿no? Pero bueno, entonces... ese es otro tema además, sí. Sí, pero bueno, entonces te digo, o sea, a mí esto era de una de las cosas que me decían, pues es que no tienes, ¿cuántos followers tienes? Y cuántos yo así de, ¿es neta? ¿Me vas a preguntar cuántos followers tengo? O sea, el que tengas muchos followers no te hace buen artista. Claro. O sea, ni el que tengas pocos, un artista mediocre. O sea, no es equivalente, ¿eh? Pero lo que ellos quieren es una venta asegurada porque la realidad es que las editoriales ya no te quieren ni siquiera promocionar. O sea, básicamente quieren imprimir el material y que lleguen las hordas así a Sanborns Claro, sí. o al puente de revistas o lo que sea. No, y mira, vuelve a lo mismo. Es un negocio. Pero de todas maneras, es así de, ¿sabes qué? No me lo tomes a mal. Pero entonces tú vas a hacer millones con mi trabajo. Mejor me lo imprimo yo. Mejor termino mi cómic o en lo que estoy haciendo mis 2 años de chora de novela. Durante esos 2 años ahorro para imprimirme mi superedición a color. ¿Y qué va a pasar? Y después de mi superedición a color, pues entonces yo me reembolso todo el dinero. Y ya, se acabó. Pues sí, es que es bien simpático porque además, sinceramente pienso que es, digamos, la forma de hacer negocios en México. Ese es lo curioso, pienso yo. Porque sí hay ya empresarios, podría decir de veras, emprendedores que de verdad aceptan el riesgo y si aceptan los retos, los enfrentan de frente, parece que los enfrentan de frente, pero sigue habiendo mucho empresario a la mexicana, digámoslo así. Mira, yo te voy a decir una cosa ahí. Yo siento, o sea, si a mí me preguntas, yo siento que la Conca tomó un riesgo conmigo, definitivamente. Porque yo tengo muchos años aquí en la industria, muchos, muchos años, pero en sí no soy nadie, ¿me entiendes? Entonces, sí, de hecho recuerdo que en la primera Conque te presentaban como ilustradora y fue algo que tú me dijiste, no, espérame, yo no soy ilustradora, sí, por ejemplo, ¿no? Yo esta vez que fui como invitada estelar, les pedí así encarecidamente que me pusieran que era artista de cómic, porque soy artista de cómic. No soy ilustradora, por Dios santo, ¿no? Entonces... Sí, es otra cosa. Es otra cosa, o sea, digo, no estoy diciendo que que sea menos. No, que sea menos, no, muy respetable las personas que son ilustradoras, pero yo creo que en mi vida he ilustrado un libro, se acabó. Entonces, Claro. pues sí, yo no soy ilustradora, ¿no? Tenemos este periodo de 2017, 2018. Que no pasa nada, el violín no sale, las editoriales no se quieren arriesgar. No se decidían, de veras, es horrible, horrible. Tú todavía tienes, digamos, ese tanque de oxígeno que rellenaste en la Conque 2017 con el apoyo de la gente que visitó tu stand. Sí. Ahí en San Garabato. Sí. Y ocurre finales de 2018, inicios de 2019, previo a la última Conque. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿qué versión quieres? La versión family friendly, digamos. Mira, la verdad es que yo para ese momento yo estaba desesperada. Yo ya había movilizado el violín. Yo de hecho hice un llamado en Twitter diciendo, toda la gente me pregunta qué hay con el violín ya está terminado. El violín ya está terminado. Había gente que pensaba que yo no lo había acabado. Yo dije, no, perdónenme, pero yo lo acabé.
Y me acuerdo que dije, lo que pasa es que no tengo editorial. No sé dónde ir a imprimir. Había personas de Argentina que me voltearon así a ver diciéndome, pues lo imprimes vos, ya sabes, ¿no? Y Ujú. yo así de, ajá, güey, porque aquí es baratísimo como allí en tu rancho, güey. Entonces, o sea, en Argentina cuesta un tercio de lo que aquí. ¿En Y serio? sacan libros muy profesionales allá. Pero Wow. son muy, muy baratos, baratísimos. Ujú. Y lo sé porque pregunté. Entonces, es... Y aparte es un país donde leen mucho, es otra dimensión, ¿no? Donde Es tienen, otro ambiente, sí, donde digámoslo así. tienen cultura de cómic, premios, Ujú. es otro relajo, ¿no? Pero tienen la manera de sacar impresiones de lujo, Ok. ¿no? Y a muy bajo costo. Ujú. Entonces, que no es nuestra realidad aquí en México. No, para nada. Entonces, bueno, yo llego a un punto en el que yo dije, estoy hasta su, ya sabes. Entonces yo dije, no me importa, yo lo voy a sacar. Y entonces yo ya he hablado con Luis, yo me acuerdo que o sea, habíamos llegado a un acuerdo. Yo obviamente jamás tuve ni rincillas ni resentimientos con él, o sea, él estaba tratando de hacer todo lo posible, simplemente el proyecto se caía y se caía y se caía y se caía y se caía, ¿no? Y era Ujú. muy desesperante para todos que leyeran la historia y que dijeran es que está muy buena, que se lo pelearan y luego entre editoriales y después no resultara nada. Porque así es esto. O sea, no es contra mí, es así es esto. Pero pues imagínate, ¿no? Después de todo el trabajo, de toda la hechura, no, o sea, no hay manera de no sentirte rechazado, no hay manera de no sentirte pateado, ¿no? Es Claro, como claro. como una madre que muestra a su bebé y dices, tu bebé está bien pinche, ¿no? O sea, exactamente igual. Entonces, llegó un punto en el que yo empecé a movilizar, en el que Luis me dijo, yo no te voy a detener, yo voy a buscar por este lado, empezamos a buscar los dos. Y resultó que yo tuve este punto de quiebra en el que dije, sí, yo lo voy a publicar, yo lo voy a publicar. Y empecé yo a buscar quién me ayudara a la imprenta. Y fue cuando fue a Dale. Twitter y mucha Ujú. gente muy amable me ayudó a buscar imprentas, A cotizar. a cotizar, que encontré varias cosas, encontré muy buenas opciones, etcétera. Y entonces yo decidí irme de vacaciones, Ujú. porque yo necesitaba hacer un antes y un después. Una introspección. Una introspección en el que yo dije, bueno, voy a terminar esto. ¿Por qué? Porque yo ya no quería andar con ese proyecto. Perdón, recuerdo de tu publicación en Facebook pre-Conque, es básicamente una semana antes de la última Conque, algo así de, pues esta era la maldita espina en mi costado. Que no me dejaba seguir adelante. Una Sí, cuestión así. sí, era mi grillete. Ujú. El violín surgió como un ejercicio para salir de una depresión clínica. Eh, y entonces todas las cosas que yo estaba sintiendo en ese momento, pues las metí en esa historia, ¿no? Hay cosas muy personales del violín Se en esa siente ahora, historia. ¿sabes? Ahí sin dar muchos spoilers, Sí, en parte de la historia de Charlotte se siente ese peso. Está ahí. sí, te digo que hay páginas en las que no las puedo leer ver sin que se me haga un nudo en la garganta porque me acuerdo cómo me sentí en ese momento. Me acuerdo que ya no quería que seguir cargándose a esto y de hecho para mí el violín era como y lo puse en mi post, era como Ir al bajar calabozo. a un calabozo, Ujú. era bajar un calabozo para ver la cámara de torturas, ¿me entiendes? Y no Ujú. porque diga, ay, cómo sufría, soy una víctima, no, pero sí era escarbar muy dentro de mí, apelar a cosas que me daban mucho miedo, enfrentar de mí misma y de muchas, muchas cosas, superar un miedo que yo tenía, incluso de mostrarme, porque cuando tú eres artista y haces cosas gráficas, tú te estás mostrando al mundo, tú te estás arriesgando, estás mostrando cosas vulnerables de tu persona, cosas que amas o cosas que odias, para que Ujú. la gente las reciba o las rechace. Entonces, eh, pues yo seguía bajando, ¿no? Ahí metafóricamente del calabozo este. Y yo ya quería terminar. Yo ya decía, yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo tener el violín atorado. Hasta ahí, básicamente era
Hasta aquí, ya, basta. Sí, basta, ya no puedo. A mí no me importa si lo publica, o sea, Luis hizo el trabajo que le corresponde hacer, que era el de editar. Me hizo cambios, los hice, se le agregaron las páginas a color, reconfiguramos ciertas cosas, me dio puntos a ir, arreglé, etcétera. Yo ya no puedo hacer nada más. ¿Y te vas de vacaciones que en enero, febrero de este año? Me fui el año pasado en noviembre. Me fui el año pasado en noviembre a descansar, regresé a mi casa y por 2 semanas me olvidé de todo. De que estaba ahí, sí, básicamente, perfecto. Lo cual hay una anécdota muy buena. Porque una noche me acuerdo que salí, yo donde está mi casa es un lugar, pues bosque, ¿no? Allá todavía hay bosques. Entonces... Estamos hablando de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, sí. Y entonces regresé a mi casa y estaba yo pues en yo me quedo en un, como bueno, estoy casada, entonces para darnos más privacidad, pues nos ponen como en una casita que la llaman la casa de huéspedes, ¿no? Y entonces nosotros estamos ahí en la casita de huéspedes y yo me acuerdo que me quedé sola afuera y me acuerdo que dije, bueno, pues me falta una semana para regresar, un par de días, un mundo así. Y cuando regrese voy a publicar esto. Y me acuerdo que yo muy determinada, me acuerdo ese día, dije, voy a publicar el violín yo sola. Voy a ahorrar, voy a ver cuánto me sale. Y yo me acuerdo que dije, yo creo que lo voy a publicar en blanco y negro porque en color no sé, pero bueno, voy a ver cómo le puedo hacer. Organizo un Kickstarter, a ver qué hago. Y obviamente con el peso de que un Kickstarter pues te funciona con followers, ¿no? Y pues yo no tenía muchos, pero dije, bueno, sí. Voy a ver cómo le hago, a ver cómo vendo mi alma. Y créeme, perdón, haciendo un paréntesis, que yo he visto proyectos en este caso, personas gringas, creo que es una niña canadiense que intentó sacar su capítulo piloto de animación, que la historia no está tan mal. Ajá. Y pues no. Ella es conocida, digamos, en el medio de los bronies, de estas personas a las que les gustan My Little Pony, mi pequeño pony y la magia de la amistad. Bueno, ella se hizo de una buena reputación entre ellos, les contaba historias, hacía sus fan canons, etcétera, etcétera. Entonces trató de hacer un proyecto de animación. Antes había sacado un volumen de una novela que está 2-3, está curiosa. Esto es escrito, no cómic. Ajá. Y pues no, en Kickstarter nomás no jaló. Que conste que ella tiene No, es que es impredecible. Es impredecible, ¿sí? No sabes. Tiene una fanbase no despreciable, pienso yo. Y aún así no es tan fácil como que, ay, sí, todos mis fans me van a donar $1. No, sí, no. Mira, la gente es muy impredecible. Y te pueden decir que te compran ahorita y que se van mañana. Claro. Entonces, haz de cuenta que yo dije, la voy a sacar yo. Y yo para esto, yo ya había, antes de haberme ido, de haberme regresado a la casa, yo ya había hablado con un impresor, con un artista, un diseñador gráfico muy importante también en el medio que se llama Leonardo Lea, que tiene una empresa que se llama Mafufo, y yo me había acercado a él y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Quieres que organicemos algo? Él vino a mi casa, hablamos y le dije, sí, fregón, pues ya después nos vemos, pero nada más que, pues bueno, Leonardo tuvo ciertas dificultades y yo no lo molesté porque yo me iba de vacaciones y yo iba a regresar y yo iba a hacer todo. De hecho, entre paréntesis, yo hice una print edición especial del violín con él, que salió... ¿Ah, es esa? Exacto, con él la hice, él me ayudó a hacerla. Pero bueno, sí, comercial aparte. Está entonces, bien. Entonces, pues yo me fui, y te digo que ese día, la noche antes de meterme a la casa, pues estaba rodeado de bosque, ya sabes que es negro el bosque, nada más lo que se alcanzaba a ver con las lámparas de que estaban ahí puestas en la casa. Pues yo me acuerdo que me recargué en el barandal y yo dije, bueno, pues regresando le voy a dar, voy a publicar mi novela, me da mucho miedo hacer lo que es self-publishing, autopublicarme, pero lo voy a hacer. Tengo yo que dar el salto. O sea, confío en mi historia y confío en mi proyecto. Esto tiene que salir. Yo no me puedo quedar de nueva cuenta estancada. No puedo. O sea, yo tengo que seguir adelante porque me lo debo a mí misma, porque trabajé muy duro, porque también se lo debo al trabajo de Luis
y porque últimamente la realidad es que eso tiene que terminar, eso tiene que terminar. Y entonces me acuerdo que me metí, me dormí y al otro día, salgo y afuera de la puerta de la casa había un anillo de hadas. Había un anillo de hadas así, con honguitos, afuera de donde yo me estaba quedando. Y esa noche me habló Luis Gantús para decirme que se iba a publicar. Con la Conque. Con la Conque. Uh-huh. Esto es entonces a finales del año pasado. Sí. Uh-huh. Y entonces yo regresé, me bajé del avión para hacer los últimos ajustes de la novela, para trabajar en portada, porque me dijeron que ellos esperaban de la portada, etcétera, porque hice una portada especial para Conque. Entonces, que yo, por ejemplo, generalmente a mí no me gusta el color verde en las portadas, no sé por qué no me gusta, y terminé con una portada verde. Entonces, pero fue porque querían reflejar los colores de Conque. Y me gusta mi portada, ojo, no estoy diciendo que no me guste, pero me refiero a que nunca habría pensado en una portada verde. Y regresé a trabajar en los últimos cambios. Regresé a cambiar páginas, regresé a redibujar un par de páginas para que amarrara mejor la historia, a cambiar un par de diálogos que todavía no, a mi punto de vista, no quedaban bien. Volví a presentar la historia, tuvimos que pasar por todo el proceso ahora sí de post, en el que se revisaron textos, etcétera. Y pues bueno, ¿no? A prepararnos para lo último, ¿no? Y ahora sí ya me presentaron con el director de publicaciones. O sea, ya esto era una realidad, ¿no? Todo se estaba moviendo. Sí, todo se estaba moviendo, ¿no? Y de repente otra vez entramos en una cuestión de incertidumbre porque pues bueno, porque al final de cuentas, les repito, no es tan fácil irse en presión. Entonces, tuvimos un par de retrasos que yo pensé de veras que no salía la novela, pero finalmente terminó saliendo. Terminó saliendo, la verdad, no nada más, insisto, no nada más por mi esfuerzo como artista o con Luis, sino porque tuvimos, la verdad, el apoyo de muchas personas y como siempre lo dije y lo seguiré diciendo, pues la novela no nada más la hice yo. O sea, bueno, sí, yo soy la que estoy dando la cara y yo soy la que la dibujé y la escribí, claro que sí. Pero la realidad es que pues son muchas personas las que están involucradas, el director de publicación, el diseñador, el Luis como editor, Melina Gato, que fue la que hizo la corrección tipográfica, muchas personas, ¿no? Y otras personas que nos ayudaron y que fueron unos ángeles, así total y completamente, que nos vigilaron imprenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y debo decir que el violín luchó hasta el último minuto. ¿Por no salir o por salir? No, por no salir. Entonces fue un parto difícil, la verdad. Pero cuando terminó de salir, dije, soy libre.